estuvimos muy cerca y transmitiendo varias horas como programa y como TVN la tragedia de los incendios en el sur. Y obviamente nos preocupa y queremos seguir también esa noticia, esa información, esos sucesos que estarán hoy en día. Porque los damnificados obviamente lo que más necesitan es volver a tener su casa, su lugar, su hogar, pero va más allá de tener solo una casa. También hay que hacer conexiones eléctricas, hay que hacer desagüe, hay que tener acceso al agua y muchos perdieron también su fuente de trabajo. Por lo tanto, hay que reconstruir también en ese sentido para que puedan tener nuevamente su fuente laboral. Y Rodrigo Zárate, gran periodista, hizo una nota precisamente sobre todo lo que ha sucedido después del incendio y cómo va la reconstrucción. Nos gustaría comenzar este informe diciendo que todo está bien. La verdad es que a poco más de un mes de ocurridos los incendios forestales en la región del Biobío, la reconstrucción no va como quisiéramos. Bueno, lamentablemente se instaló una empresa que no estaba haciendo su trabajo como correspondía y eso lo denunciamos desde el día 1 a las autoridades de gobierno. ¿Cuánto falta, alcaldesa, para poder terminar este proceso de reconstrucción, tomando en cuenta que hablamos de la primera etapa, no de la casa definitiva, sino que de las viviendas de emergencia? Yo espero que de aquí al próximo mes esté todo terminado, ya que no solamente está esta nueva empresa instalada, donde su compromiso eran 4 viviendas diarias y que efectivamente cumplió. Y continuando con nuestro recorrido por la comuna de Tomé, llegamos al sector de Veguillas, un lugar donde una familia de adultos mayores lo perdió absolutamente todo. Pero después de la tormenta, siempre sale el sol. Mucho gusto, muchas gracias. Oiga, aquí ustedes se están poniendo como empresa con la casa definitiva para esta familia. Sí, bueno, nosotros como empresa Beach, que es una empresa de la zona, que ya llevamos bastantes años trabajando y sirviendo a la comunidad, siempre estamos conscientes de participar de manera activa. Y como si esto estuviera preparado, luego de visitar el sector de Veguillas, nos encontramos con las autoridades regionales realizando fiscalización a las casas de emergencia instaladas en el lugar. Es un compromiso porque soy ser humano y tengo que, siento esa empatía tremenda con la gente que hoy día lo pasó muy mal, pero que hay que abrir la luz, la esperanza de que efectivamente aquí se va a poder reconstruir. Hoy estamos con la alcaldesa de la comuna de Santa Juana porque queremos conocer cómo ha ido evolucionando todo este proceso de la reconstrucción. Alcaldesa, bienvenida a Hoy se habla de TVN. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar aquí. Para nosotros es súper importante porque significa seguir teniendo visibilidad, seguir teniendo la opinión pública de acá, llegar a las casas de los chilenos y chilenas y que sepa lo que ha ocurrido en Santa Juana y cómo vamos levantándonos también. Sí, yo quiero felicitarlos porque ustedes fueron los primeros que nos entrevistaron en el primer incendio cuando nadie venía a Santa Juana. Luego este incendio fue el 30, ahí teníamos ya 100 viviendas totalmente siniestradas, primeras viviendas, y ahora tenemos prácticamente 1000 y tenemos 4.557 personas damnificadas. Entonces, en ese contexto ha sido bien difícil para nosotros instalar viviendas de emergencia en un territorio que es el Chile profundo, como siempre decimos nosotros. Luego de conversar con la alcaldesa Ana Albornoz, quien amablemente nos recibió como equipo y nos ayudó a llegar a los lugares de más difícil acceso, llegamos a conversar con la señora María Inés Hernández, quien no lo está pasando nada de bien y nos ruega ayuda de forma urgente. Acá en la comuna de Santa Juana, este es nuestro sector de Ñico. Esta es mi casa donde vivía antes, se quedé sin casa, quedamos sin agua y sin trabajo. Nuestra agricultura se nos murió completa con el incendio. No tenemos agua ni trabajo, eso es lo más difícil que hemos estado viviendo en este momento y lo más complicado que lo vamos a tener que ir viviendo no sé cuánto tiempo. Recorrimos un par de kilómetros y las imágenes son realmente impresionantes. Y mientras hacíamos esta ruta, nos encontramos con la familia de don Mario Araneda Silva. No, así que lo encerró el juego, fue una cosa que lo encerró el juego. No tuvimos qué hacer, pues si era nomás. ¿Lo perdieron todo, Mario? Todo, pues si no quedó nada, no le digo si la casa quedó destruida total, o sea, los escombros no.
cómo lo estaba haciendo ahora don Mario junto a su esposa para poder trabajar, para poder vivir y rearmarse nuevamente? Mire, es que resulta que nosotros, o sea, yo por decir, tengo 6 hijos. Y los 6 hijos los cooperaron harto. Y teníamos unos ahorritos que eso lo pusimos ahí para poder construir esa casita. Con la esperanza y sonrisa eterna de don Mario nos queremos quedar para finalizar este informe. Esa esperanza que aún los mantiene en pie, aunque la situación sea adversa y compleja. Esa esperanza que después de un mes aún los tiene esperando soluciones claras para poder volver a vivir en normalidad. Esa esperanza que jamás se pierde. Bueno, y vamos a estar ahora mismo en contacto con Rodrigo Zárate, justamente. Él se encuentra con la alcaldesa Ana Albornoz en Paligüé y vamos a tener más antecedentes todavía más nuevos respecto a lo que está sucediendo allá. Rodrigo. Así es, Margot, muchas gracias y saludos a todas las chicas que están en el estudio, por supuesto. Estamos en Paligüé, a 30 kilómetros aproximadamente de Santa Juana hacia la cordillera, por graficarlo o georreferenciarlo de alguna forma. Y como lo decías tú, estamos con la alcaldesa Ana Albornoz, con quien hemos tenido un trabajo muy de la mano, y ella lo decía también en la nota. Nosotros estuvimos como televisión pública con el compromiso que tenemos de estar siempre ahí donde los vecinos necesitan el apoyo y poder visibilizar lo que ocurre en nuestro país. Es que estamos el día de hoy con ella nuevamente y queremos consultarle a la alcaldesa cómo ha ido avanzando desde cuando hicimos esta nota hasta el día de hoy, esta reconstrucción, porque también tenemos buenas noticias también el día de hoy. Sí, tenemos buenas noticias por fin, porque hemos luchado mucho y nuestra gente lo merece, pero de manera impresionante. Nosotros se nos ha quemado todo, ustedes ya saben toda esta historia, y agradecer también al programa, al canal, por haber cubierto todo esto. La opinión pública es muy importante para mostrar lo que es el Chile profundo, la ruralidad, y ustedes fueron un agente fundamental en eso. Hoy día estamos con el ministro Montes, empezando ya el proceso de reconstrucción definitiva. Esta no es una casa propiamente del proceso de reconstrucción, pero es un proyecto de vivienda que venía desde antes, con viviendas rurales en muy malas condiciones, que es un proyecto que había quedado dormido porque faltaban fondos para poder realizarlos. Por eso que les explicaba yo de que las constructoras no quieren construir al mismo precio de los sectores rurales, porque es más difícil construir. El ministro nos autorizó más fondos en conjunto con el Servio y la Seremía para poder iniciar este proyecto, y aquí tenemos las 5 primeras familias damnificadas que van a poder apostar no por una vivienda de emergencia, sino que por una vivienda definitiva. Un problema tan grande como el que tiene Santa Juana requiere la voluntad de distintos servicios y también el ingenio, porque estamos en un proceso difícil, y de esta manera podemos reconstruir esas 5 primeras viviendas y empezar a darle esperanza a esas 5 familias y a Santa Juana de que lo podemos lograr también. Queremos destacar, chicas, y que nos están viendo a lo largo de nuestro país, que estamos en un lugar muy lejano, con una conectividad muy compleja, y comentarles que tenemos a la alcaldesa con retorno por si ustedes le quieren hacer alguna consulta, y destacaba lo anteriormente dicho por el desfase que podemos tener entre el estudio y lo que nosotros podemos hablar. Sí, Rodri, Ana, ¿cómo están? ¿Nos escuchan? Sí, sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, primero decirles que les mandamos muchas fuerzas de acá, sobre todo a la gente de Santa Juana, que sabemos que lo ha pasado muy mal, como otras zonas afectadas también. Me tocó ser parte durante el verano en el matinal cubriendo esto, y nunca me voy a olvidar de sus palabras, la desesperación que tenía en ese minuto porque no había más que hacer y no tenían ninguna solución, ningún tipo de salvavidas en ese minuto. Sabemos que son más de 2.400 viviendas las que hay que levantar nuevamente, y preguntarles ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos seguir haciendo por ustedes desde acá? ¿Podemos seguir ayudando? ¿Siguen recibiendo o no? Sí, yo creo que sí podemos, y nosotros tenemos una campaña, que es el pago del permiso de circulación en Santa Juana. Como les contamos, empezamos con 5 viviendas definitivas, pero nos queda construir más de 400 viviendas de emergencia en una primera etapa, porque son 870. No, en algunos casos no tenemos título de dominio, o hay gente que se divorcia, que es lo normal en la vida. Y gente que tiene de repente problemas económicos y ha vendido su propiedad para venirse al campo, pero no ha traspasado esos derechos. Y todos esos problemas, hay gente que igual no va a tener derecho ni siquiera a una vivienda de emergencia. Entonces nosotros, va a llegar el invierno, nos preocupa que sean presas de la hipotermia, incluso que, como decía Rodrigo, aquí estamos en cordillera de Nahuelbuta. Entonces hay sectores más altos que este donde cae nieve en el invierno, y ahí empieza a haber mucha helada, como decimos en el campo, las temperaturas están bajando. Entonces el pago del permiso de circulación en Santa Juana es vital para nosotros. Se paga en la página
www.santajuana.cl, y además agradecerle a la gente que se ha ido de los sectores rurales, que tiene familia originaria en el campo y que está hinchando permanentemente por redes sociales, viendo los programas de televisión y ayudándonos a visibilizar que el campesino no tiene un sueldo, que aquí no hay alcantarillado, que no tenemos ningún CESPAM en Santa Juana, que no tenemos un ventilador mecánico, por ejemplo, que es un oficio que vamos a ingresar a la ministra de Salud, porque nosotros en esta emergencia vimos que no teníamos ambulancia 4x4, no teníamos ambulancia avanzada, tampoco tenemos un ventilador mecánico, una red de gases, nada donde poder afirmarnos si es que hay alguna emergencia grave para algún vecino y vecina de Santa Juana. Es por esto que vamos a hacer un llamado a poder normalizar esa situación. Nosotros no queremos tener una clínica, simplemente queremos un CESPAM. Y creemos que es una comuna que lo merece y que además está golpeada, así que ahí estamos luchando, y esta visibilización que ustedes hacen por nosotros nos sirve pero muchísimo. Quería contarles también que acá en Santa Juana la gente también, aparte de perder la casa, ha perdido su trabajo, porque ellos se han levantado después de esta dantesca situación y han quedado absolutamente de brazos cruzados. ¿Cómo ha sido el trabajo para apoyarles a ellos, alcaldesa? Nosotros necesitamos levantar a la gente. Estamos conversando con el ministro ahora que las personas lo único que quieren es poder seguir trabajando. O sea, a lo mejor no vamos a recuperar los invernaderos que teníamos, las cortadoras de leña, los motocultivadores, las motosierras, pero necesitamos algo de eso para poder empezar. Quizás no un invernadero tan grande, pero uno chiquitito que pueda empezar a funcionar. Entonces estamos conversando con el ministro la posibilidad de considerar la vivienda rural como una unidad productiva. La gente que nos está viendo en la casa y que conoce el campo sabe que nosotros tenemos que tener bodegas, tenemos que tener gallineros, tenemos que tener invernaderos, que es vital para empezar el campo, porque acá no tenemos un sueldo, tenemos que cosechar, vender y comer. Entonces es muy importante que esas viviendas, por ejemplo, el proceso de vivienda puede contener un pequeño invernadero como un plan piloto para la ruralidad, y que de esa manera nosotros atendamos también una necesidad que tienen ellos de comer. Nosotros aquí en la comuna de Santa Juana tenemos que pasar por la ruta de la madera, que también se encuentra cortada, y la otra gran fuerza de trabajo son las trabajadoras de casa particular, las asesoras del hogar, que también están sin trabajo porque no pueden acudir a sectores acomodados de San Pedro de la Paz, Chihuayante, Concepción, a ejercer su trabajo. Entonces igual es importante ahí decirle a los empleadores que tengan conciencia con esas personas que han perdido además sus viviendas y que tienen que viajar a trabajar y no pueden hacerlo porque la ruta se encuentra permanentemente cortada, el pasaje está cada vez más caro. 1.500 pesos vale el pasaje desde Santa Juana a Concepción. Imagínense lo que es para una trabajadora de casa particular esto. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que nos quieren dejar morir tantas circunstancias negativas que tenemos para poder seguir trabajando. Pero estas cosas, como la del día de hoy, que venga el ministro de nuevo a Santa Juana, que nos apoye con más recursos para iniciar estas viviendas, para nosotros nos dan fuerza y esperanza, que ustedes sigan interesados en nosotros, de que vamos a cambiar y que vamos a poder hacer resurgir nuestra comuna. Les escuchamos, tenían una consulta en estudios, entiendo. Sí, Ana, hola. Saludos desde acá nuevamente. En lo que mencionaba de los caminos que están cortados, ¿han tenido alguna información del ministerio respectivo del arreglo de caminos o puentes que justamente impiden a muchas personas llegar a su fuente de trabajo? Sí, bueno, nosotros en la mañana estuvimos en una reunión en el MOP de Biobío. Estamos en conversación también con el subsecretario. El problema de la ruta de la madera es un problema histórico que viene hace muchos años, pero hay comunidades como la de Santa Juana que no tienen otra ruta para pasar a un lugar que tenga servicio. Yo les comentaba que nosotros no tenemos CESPA y no tenemos un ventilador mecánico, no tenemos un lugar donde la gente se haga radiografías dentales, por ejemplo. Tampoco tenemos un tecnólogo médico, entonces forzosamente, por cualquier circunstancia, tenemos que ir a Concepción. Tampoco hay universidades ni institutos. Entonces la gente, para estudiar, para tener un sueldo, si no se dedica a la agricultura, tiene que ir forzosamente a Concepción. Y la ruta de la madera, todos los años hay muertes y todos los años hay derrumbes. Se llama la ruta de la muerte. Nosotros le hemos dicho a las autoridades que nos gustaría que fuera la ruta de la vida, donde se transporten los alimentos sanos que nosotros producimos, pero lamentablemente todos los años muere gente. Acaba de morir un funcionario municipal y quedar 29 vecinos lesionados el día lunes. Nosotros todavía estamos de duelo por eso. Y sabemos que va a haber remoción en masa, derrumbes por el propio incendio. Entonces necesitamos que se está trabajando, pero que se establezca otro tipo de solución, que se hagan terceras vías en la ruta de la madera y que se invierta en este sector del país para que nosotros podamos también seguir reactivándonos económicamente. Es súper necesario para nosotros. Bueno, de hecho nosotros, cabe destacar que veníamos en camino para acá
y fuimos testigos de un pequeño derrumbe en la ruta, así que eso es real. Hay un trabajo que se está realizando y la gente que se desplaza entre Concepción y Santa Juana por la ruta de la Madera, ahí hay un trabajo grande que se está realizando por parte de empresas también privadas que están despejando la ruta. Alcaldesa, muchas gracias por conversar con nosotros y queremos contarle que estamos con el ministro Carlos Montes, que está también acá. Le queremos dar la bienvenida a nuestro programa Hoy se habla de TVN. Muchas gracias por estar con nosotros, ministro. Gracias a ustedes por estar acá. Creo que es muy importante que conozcan lo que se está tratando de hacer. Bueno, queríamos consultar, ministro, cómo va el avance de la reconstrucción con respecto a las casas definitivas. ¿Cómo se está trabajando esto, tanto aquí en Santa Juana como también en Tomé, en Punta Lavapié y en otros lugares que han sido afectados por los incendios forestales? Estamos en una etapa que lo principal era la emergencia. Lo principal son las casas de emergencia y eso es lo que está fundamentalmente el Ministerio de Interior a través de la ExxonEmi tratando de llegar a todos lados e instalarla con todas las condiciones. Nosotros paralelamente con esto queremos adelantar el calendario, que normalmente son varios meses después de las catástrofes, el calendario de las viviendas definitivas. Partimos con esto, de hecho, en Galvarino, y ahí levantamos la primera en esa zona. En el caso de Santa Juana, aquí coincide que había un proyecto previo con el Ministerio de la Vivienda para hacer aquí para el plan de emergencia, ¿no es cierto?, un conjunto de viviendas, y nosotros apuramos eso porque coincidían algunas, pero además queremos que la empresa, en acuerdo con la alcaldesa, se dedique a otras viviendas de acá, porque va a instalar capacidades, va a traer maestros, va a tener maquinaria apropiada, las condiciones, entonces que aproveche simultáneamente con hacerlo. O sea, nosotros no creemos que esto se hace de una vez, hay que ir gradualmente en distintos lados. Lo que usted plantea Punta Lavapié, estamos estudiando la solución para Punta Lavapié porque el terreno Punta Lavapié es distinto, es mucho más complejo, entonces estamos buscando distintas soluciones para las distintas localidades. Pero nosotros queremos avanzar lo más rápido que posible. Normalmente hacer una vivienda definitiva son 1 año, 4 meses, 1 año, 8 meses, pero nosotros queremos empezar cuanto antes y con las tecnologías lo más rápidas posible. Por eso que la vivienda industrializada, donde sea posible, vamos a incorporarla. Muchas gracias, ministro, alcaldesa, muchas gracias por estar con nosotros y les dejamos aquí en esta actividad maravillosa que es esta inauguración de alguna forma que están realizando acá. Quiero decirle, nosotros estamos acá porque queremos ver las complejidades que todo tiene. De partida nos perdimos, ¿no es cierto? Ya aprendimos que uno se pierde. Acá a usted le ha pasado algo parecido. O sea, cuesta llegar. Y cómo esto se hace con un conjunto de viviendas que están dispersas por todos lados para que las empresas, para que los que proveen de insumos a las empresas lleguen a... O sea, todo eso necesitamos organizarlo y es por eso que estamos acá haciendo como un ejercicio. Gracias, ministro, muchas gracias. Y es lo que se vive trabajando en terreno. Por supuesto, el compromiso que tenemos, como ya lo decía, como programa y como televisión pública, de poder contarles y palpar lo que ocurre en terreno. Adelante ustedes en estudio desde acá de Santa Juana. Muchas gracias, Rodrigo. Importantes invitados también en este despacho. Mucha complejidad para la reconstrucción cuando no hay agua potable, no hay desagüe, no hay ni siquiera accesos fáciles. Pero nosotros, dentro de nuestro rol, al menos, de seguirnos preocupando y comunicando esta situación, la vamos a seguir haciendo porque nos importa lo que está pasando. Hay que seguirlo de cerquita porque falta mucho todavía para que la reconstrucción llegue a su fin o al menos a la meta que estaba contándonos la alcaldesa.